Hola jóvenes, ¿cómo están? Ya estamos listos para poder iniciar la clase de filosofía. En esta clase vamos a desarrollar el tema lo que es historia de la filosofía. El momento que vamos a trabajar el día de hoy es filosofía presocrática. Soy el profesor Luis Miguel Galeano Velázquez y en esta ocasión pues acompáñame a desarrollar la clase número 2. Bien, tú bien sabes que la filosofía tiene una proveniencia de las diferentes polis, ¿no? O sea, de las diferentes polis griegas, básicamente pues por el año o el siglo 5 o 6, ¿no? Pero la filosofía griega básicamente se va a desarrollar en diferentes periodos, diferentes momentos. Como por ejemplo el periodo presocrático, o también llamado periodo cosmológico, el periodo socrático, también llamado antropológico, y el periodo sistémico, o también llamado periodo de los grandes sistemas. En esta ocasión vamos a conocer lo que es Platón y Aristóteles, ¿no? Pero vamos a comenzar con el primer periodo, ojo, vamos a tocar todo esto, pero vamos a comenzar por este, el periodo presocrático. El periodo cosmológico o presocrático va a tener su inicio pues en Grecia, en los años 600 al 450 a.C. El problema central que los hombres se van a preocupar más es saber acerca más sobre la naturaleza. ¿Por qué, profesor? Porque de la naturaleza van a obtener los diferentes recursos, los cuales le van a servir a ellos como metáforas para poder explicar el principio de todas las cosas. Ellos también decían que el mundo estaba en continua transformación, en constante cambio. También hablaban sobre una búsqueda de una sustancia originaria. Por ello, pues se centraban en la naturaleza, ¿no? De las cosas, sustancia originaria de las cosas. Y que esta sustancia originaria debería persistir a través de todos los cambios que ocurrían en la realidad. Esta filosofía presocrática va a tener una división en sus diferentes escuelas, cada una con sus diferentes posturas, cada una con sus propios pensamientos. Por ejemplo, tenemos la escuela de Miletos, uno de los grandes representantes era el señor Tales, la escuela de Éfeso, la escuela pitagórica, ¿no? Obviamente pues el señor Pitágoras estaba dentro de esta escuela, la escuela eliática y la escuela pluralista. Hay una gran diferencia entre esta escuela pluralista a las demás, luego te la voy a explicar. Ellos decían pues que el principio de todas las cosas provenía de la naturaleza, lo que se conocía como el arjé, ¿no? Esto prácticamente pues era el principio de todas las cosas, ¿no? Este principio decían ellos que debe estar en la naturaleza, o también era conocido como physis. ¿Cuál será? A ver, vamos a ver. La escuela de Mileto, la escuela de Mileto está dividida por tres representantes: el señor Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Vamos a tocar el primero, que es el señor Tales de Mileto. El señor Tales de Mileto viene a ser el fundador de esta escuela, ¿no? Fue uno de los grandes sabios griegos, ¿no? Uno de los 7 más representativos en estos tiempos. Dijo que el arjé estaba ligado a una sustancia conocida como la physis líquida originaria, o también conocida como el agua, ¿no? Él daba un pequeño ejemplo en base a la reproducción, ¿no? Que era necesario que las partes íntimas tendrían que ser acuosas para poder de alguna manera pues compenetrarse y obviamente puede desarrollar lo que era la fecundación o dar como origen a un nuevo ser. Obviamente pues de ahí provenía la vida. Anaximandro hablaba sobre el arjé, que era el apeirón. Profesor, ¿qué es el apeirón? El apeirón es el infinito o lo indeterminado. De este apeirón podían nacer lo que era el hombre, podían nacer lo que era obviamente pues el ser humano, las plantas, los árboles, los planetas, ¿no? Pero acá tienes que tener una cosa en cuenta. En este periodo básicamente se iban a centrar en el arjé, y el arjé cuenta con 3 características muy importantes. Por ejemplo, tenía una de las primeras características del arjé era el origen, luego el respaldo y un final. ¿De qué, profesor? De todo lo existente, ¿verdad? Entonces el arjé contaba con esas 3 características muy importantes de todo lo existente.
Así como te dije que el Apeirón podía producir ser humano, planeta y todo ello, también estas cosas que venían del Apeirón tenían un final, ¿verdad? Y obviamente pues cuando estos morían, naturalmente volvían a Apeirón. Todo nace y vuelve a él, o sea, al Apeirón. ¿Por qué? Es eterno. Anaxímenes hablaba sobre una sustancia aérea limitada, o sea, conocida como el aire. Como te dije, esto simplemente es metáfora para poder comprender su pensamiento de los diferentes filósofos. Él hablaba pues del suspiro que hace el hombre cuando ya está a punto de morir, ¿no? Su último suspiro. Es ahí donde se va el alma, o también conocido como la psique. La escuela pitagórica es representada por el señor Pitágoras de Samos. ¿Ya? Este señor va a fundar una secta filosófica religiosa en Crotona. Su religión, él practicaba una religión muy conocida como orfismo, ¿verdad? Él hablaba sobre que el arjé se encontraba en los números, ¿no? En concreto dice la tetractis, los 4 números que suman 10, o sea el 1, 2, 3, 4, ¿no? Todos los números nacen del 1, decía. Ahora, él también aplicaba este pensamiento basado a las distintas diferencias que nos bordea las diferentes cosas que están en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, esta recta que está aquí puede medir, por ejemplo, 10 centímetros. Pero esta recta puede medir 5 centímetros. ¿Son diferentes? Obviamente que sí. Todas las cosas, él decía que todas las cosas de la realidad existentes pues son diferentes por sus medidas, o sea, por sus números. Por ende, pues él relacionaba a esta sustancia originaria a los números, al arjé, ¿verdad? Vamos a pasar a hablar sobre la escuela de Éfeso, representada por el señor Heráclito. Él hablaba sobre que el arjé se encontraba en el fuego, ¿no? Prácticamente pues el mundo nace de él y muere con él, en un eterno retorno, o sea que todo es cíclico básicamente, ¿no? Debido a la lucha de los contrarios se produce el cambio. Él decía una frase muy conocida por él que decía, pues no es posible descender 2 veces al mismo río. Ahora tú me dirás, profesor, pero no hay ningún problema, pues me voy al río Guaura, me baño, al otro día vuelvo y me vuelvo a bañar y no hay ningún problema, me puedo bañar 2 veces en el mismo río. Bueno, Heráclito en su pensamiento te podría refutar de la siguiente manera. Cuando tú te vas a bañar al río, el río tiene características pues determinadas, ¿no? Básicamente puede decir que viene acaudalado, viene con agua limpia, ¿no? Pero al otro día puede ser que llovió en la sierra y el agua que pasa pues está sucia. Y el caudal es mucho más que lo que fue un día anterior. Entonces ahí había un cambio. Inclusive cuando tú te vas a bañar, tú también en ti se ha producido un cambio. Porque puede ser que el día anterior pues hayas llegado a bañarte alegre, ¿no? Contento. Pero al día siguiente cuando llegaste a bañarte, como viste el agua cochina, te pusiste un poco molesto, un poco triste. ¿Hubo un cambio en ti? Naturalmente que sí lo hubo, ¿no? Entonces él decía, basado en este pensamiento, que no es posible descender 2 veces al mismo río. Vamos a pasar a hablar sobre la escuela de Elea. En esta escuela puede estar representado el señor Genófanes, Parménides y Zenón. Genófanes hablaba sobre que el arjé se encontraba en lo que era la tierra y que cuando conjuntamente pues se daba la unión con el agua, se daba lo que era o producía lo que era el barro. Como podrían observarse en las primeras impresiones de peces en algas y rocas, ¿no? Él adhería un poquito a ese pensamiento basado en lo que podía encontrar o lo que podía percibir en estos peces en algas y rocas, ¿no? Bien, vamos a pasar a hablar sobre Parménides, ¿ya? Parménides habla de una cosa muy interesante y todo lo relaciona al ser. Él dice que el ser es todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos percibir. Pero también habla del no ser, ¿no? De un vacío, ¿ya? Por ejemplo, él te decía que no podía haber un paso del ser al no ser, o sea, no había un cambio. ¿Por qué, profesor? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay una persona que es tu enamorado o tu enamorada y te regala una carta de amor, ¿verdad? Pero cuando terminan, agarras esas cartas y las quemas todas. Esas, obviamente, al quemarlas,
naturalmente eso se vuelve cenizas. La ceniza viene a ser representada por el no ser. O sea, ya no existe. Correcto. La carta era el ser. ¿Hubo un cambio? Sí lo hubo. Pero el no ser, al no existir nada, es algo absurdo pensar que prácticamente pues lo tomamos como algo o sea tomada como algo de valor. Por ende, él dice que del paso del ser al no ser prácticamente no hay un cambio. ¿Por qué? Porque el ser se caracteriza por ser un ser perfecto, inmutable, ¿no? Que es único, es eterno e inmóvil, ¿ya? Y obviamente pues ese ser lo podíamos obtener al poder pensar. Bien, el señor Zenón de Elea argumentaba contra la divisibilidad del espacio y el tiempo, contra el movimiento. Un conocido argumento es el de Aquiles y la tortuga, según el cual el corredor nunca alcanzaría al animal. Bien, los filósofos pluralistas vamos a tocar así de rapidísimo para poder ya culminar la clase del día de hoy. Hay una gran diferencia entre estos filósofos y los demás. ¿Por qué, profesor? Porque si te das cuenta, las antiguas escuelas tocaban simplemente un elemento como sustancia originaria de todas las cosas. Estos señores que ves acá, como Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, van a tomar parte de esos pensamientos y los van a unir. Por ejemplo, Empédocles decía que no es simplemente pues lo que da origen a todas las cosas, no simplemente puede ser relacionado con un elemento, sino también puede ser diferentes elementos. En este caso pues él relacionaba lo que era el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y de su mezcla naturalmente pues surgía todas las cosas. Anaxágoras hablaba sobre unas semillas, ¿no? Él decía que todo estaba compuesto de semillas. Por ejemplo, el oro tiene semillas de todo, pero prevalecen las de oro. Hay un ejemplo claro de esto, ¿no? O sea, tú puedes estar constituido de diferentes cosas. O sea, un ejemplo claro. El plátano puede contener bastante potasio, por ejemplo, ¿no? Pero también tiene otro tipo de vitamina, como la vitamina B12, por ejemplo, ¿no? O sea, va a tener algunas cosas, algunas sustancias que prevalecen, pero la que más va a prevalecer o la que más va a importar es la que está contenida en su todo, ¿no? Como por ejemplo el potasio, ¿no? En esta ocasión. El señor Demócrito decía que el mundo está compuesto por partículas indivisibles, o sea que no se podían ver, llamadas átomos. Y obviamente esto no se podía pues desprender o dividir, ¿no? Como lo hacían los anteriores filósofos. Dice que se diferencia por la figura, el orden y la posición. Se mueve por el vacío, chocando y formando mundos al azar. Él va a tener una cosa muy interesante para poder curar lo que decía Parménides en lo que era el ser y el no ser. Él decía, el ser es todo lo que existe, ¿ya? Pero por ejemplo, cuando el ser deja de existir, ¿a dónde se va? Se va al vacío, ¿verdad? Se va al vacío. Por ende, el vacío viene a ser representado como no ser, ¿no? El no ser. Y obviamente pues es ahí como reconciliaba estas dos partes, ¿no? Del ser y el no ser. Quizá te suene un poquito confuso, pero vamos a tratar de regular algunas dudas que tú tengas luego. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de de esta clase. Espero pues que de alguna manera te haya gustado esta primera parte para poder comprender. Ya sabemos pues que es un poquito complicado en comprender muchos pensamientos de los diferentes filósofos, pero es importante al menos saber para ellos cuál era el arjé, en qué se fundamentaban, cuáles eran sus ejemplos que ponían y todo ello, ¿no? Muy bien, conmigo será entonces hasta una nueva oportunidad. En la próxima clase vamos a ver lo que es la filosofía socrática, ¿no? Vamos a hablar sobre Sócrates y los sofistas. Muy bien, me despido, eso sería todo. Cordial saludo para todos y bye bye.